importante enfatizar en el relieve que tiene la inauguración de la extraordinaria escultura de la Virgen de la Misericordia en la Mesa del Chorrito, porque nos llega al punto esencial de la cultura, la historia de esta región del noreste de México, ligada a las raíces novohispanas, en donde surge el culto mariano a la guadalupana y que se ha reflejado en una riquísima historia que potenciará definitivamente a esta comarca, no solo en nuestro espacio regional, sino en todo el contexto de México. En primer término hay que decir que está ubicada en una repisa de montaña, esta es la Mesa del Chorrito, originalmente llamada El Hórreo. Este nombre data del siglo XVII, es decir, los 1666, cuando inicia la ocupación novohispana en esta región. Es decir, este sitio era el paso de la Sierra Madre Oriental, fue un camino por donde transcurrían las haciendas ovejeras del interior de la Nueva España hacia los agostaderos de la costa del seno mexicano. Y allí se estableció un pueblo, el pueblo de San Antonio de los Llanos, correspondiente a la Alcaldía Mayor del Río Blanco, perteneciente entonces al Nuevo Reino de León. Hay una gruta, hay un manantial y hay una devoción ya en pleno en la Nueva España dedicado a la Virgen de Guadalupe, y entonces allí surge el culto, ¿sí? En ese momento. Más adelante, ya en el siglo XVIII, llega a la región Domingo de Unzaga e Ibarrola, dueño de la hacienda de la Mesa, que se establece al pie de la Mesa del Chorrito, y en donde se empieza el culto a la casa de San José. Para mediados del siglo XVIII, cuando el coronel José Escandón incorpora esta región al Nuevo Santander, pues ya va a tener un mayor sentido, digamos, histórico para lo que es propiamente Tamaulipas, este culto que tiene lugar en la gruta del Chorrito. Durante el siglo XIX, la hacienda de la Mesa pasaría a propiedad del general Manuel González, presidente de la República, y ya para entonces el culto y la devoción entre San José y la Virgen del Chorrito ya era una realidad, incluso con peregrinaciones que iniciaron desde entonces. Y así duró en los años 920. En el año 30 la hacienda vuelve a tener el dominio sobre la gruta del Chorrito, porque además se recaudaban limosnas y eran muy productivas. Finalmente, en el año 30-35, el municipio de Villa Hidalgo tiene el control del santuario, hasta que finalmente en el año 937 se integra el ejido propiamente del Chorrito, y a partir de entonces va a ser el ejido el que administre propiamente el santuario. En la década de los 40 empieza a construirse el templo bajo el diseño del arquitecto Enrique Canseco, y este proceso durará un par de décadas, hasta que ya en los años fines de los 50 ha sido concluido el templo. Para entonces el Chorrito, bueno, no deja de ser una comunidad aislada, hay un camino de terracería por el que se llega ahí, pero la devoción hacia la guadalupana del Chorrito cunde en toda la región del noreste. Y bueno, pues acuden danzantes, pastorelas de Nuevo León, de Tamaulipas, y crean una asociación que se integra oficialmente en 1951. A partir de entonces, el crescendo de digamos, de esta fama del santuario del Chorrito se empieza a extender, hasta que ya en el último tercio del siglo XX, pues ya se construye una carretera que llega hasta la Mesa, y pues ya se consolida definitivamente el culto al Chorrito. La iglesia crea una vicaría, primero una vicaría de Nuestra Señora de Guadalupe, y finalmente se convertirá ya en un santuario religioso de gran importancia. La fecha clave aquí es el 19 de marzo, que es el día de San José, cuando ocurre la peregrinación desde la iglesia de la ex hacienda de la Mesa, que se lleva cargado la imagen de San José hasta los pies de la gruta donde se encuentra la Virgen del Chorrito, la guadalupana del Chorrito. Y esto es una fiesta popular importantísima, es el santuario religioso más importante del noreste de México. Y bueno, ahora con la inauguración
de esta extraordinaria imagen de la Virgen de la Misericordia que se ha construido en el filo de la mesa, pues esto va a reconfirmar, es una decisión del gobierno del Estado, visualizando un propósito de potenciar un lugar histórico y cultural de primerísima importancia y nivel, que ya se combina entre pues esta devoción popular, el desarrollo comunitario que traerá en consecuencia, la potencialización turística que esto tendrá como resultado, y es decir, es un tema en donde esta comarca del Chorrito y de Hidalgo se perfilarán como un sitio emblemático, clave para no solo nuestra región, sino para todo nuestro país, México.